Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers, vinculado a operación ilegal de póker con la mafia. No podría haber una diferencia más grande entre la reputación de Chauncey Billups y su reputación como jugador. Como jugador, era un líder muy respetado entre sus compañeros de equipo. Tras un inicio difícil, la llegada de Billups a Detroit impulsó su carrera. Se convirtió en el base más sensato y disciplinado de todos los tiempos, llevando eventualmente a su equipo a un campeonato y a apariciones consecutivas en las finales. Detroit salvó su carrera en la NBA. Los medios lo querían tanto que todos olvidaron que fue acusado de agredir sexualmente a una mujer cuando era novato. Esta fue una de las principales razones por las que los Celtics, que lo eligieron en el draft, lo cambiaron a mitad de temporada, ya que no querían esa atención negativa. Esa era la única mancha en el legado de Billups hasta ahora, con su arresto por operar un sofisticado esquema ilegal de apuestas. Pero no fue solo esto lo que hizo que el mundo de la NBA se volviera en su contra. Cuando miras más a fondo el tiempo de Billups como entrenador, te das cuenta de que la manera en que se convirtió en entrenador principal fue muy extraña y fuera de lo común. Algunos dirían que su llegada fue una maniobra calculada y una vergüenza para el proceso de contratación de entrenadores. Echemos un vistazo a este escándalo y a cómo el peor entrenador de baloncesto saboteó descaradamente a la organización de los Blazers. Con la apertura de la NBA para integrar las apuestas deportivas en su deporte, era solo cuestión de tiempo antes de que surgieran escándalos como este. Hemos visto a Malik Beasley, Terry Rozier y Johnta Porter ser investigados por apuestas, violando el código de conducta de la NBA. Incluso hemos visto a exestrellas como Gilbert Arenas involucrarse en la operación de un negocio de apuestas ilegales en su propia casa, por lo cual también fue arrestado. Sin embargo, esta impactante noticia fue diferente. Billups ni siquiera fue acusado de apostar en juegos de la NBA, sino de orquestar una operación de varios niveles que estaba respaldada por la mafia. Esto no tenía precedentes. Billups fue el primer entrenador en jefe arrestado por esto. Supuestamente, la red más compleja de apuestas, fraude, extorsión, robo y lavado de dinero que jamás haya existido en el ámbito del baloncesto de la NBA. Te hace preguntarte cómo un jugador que ganó más de $100 millones en su carrera en la NBA y con un contrato de $20 millones como entrenador en jefe pudo ser tan codicioso y arruinar su vida de esa manera. Para Billups, este escándalo surgió de la nada. A menudo oímos en las noticias sobre personas en bancarrota o con problemas financieros, como pasó con Malik Beasley, que tuvo problemas para pagar la renta, o Antoine Walker, a quien le embargaron su mansión. Pero no había nada que indicara que Billups tuviera problemas financieros, por eso esta es una revelación tan impactante. Para los Trail Blazers, desafortunadamente, su llegada a la organización siempre fue bastante extraña, ya que toda la afición sentía aprensión hacia él. Es considerado el peor entrenador de baloncesto, pero los Trail Blazers aún así le extendieron el contrato. ¿Por qué este equipo, con una historia de grandes entrenadores, ahora tiene un vínculo único con un entrenador pésimo? La relación entre Joe Cronin y Chauncey Billups de los Trail Blazers podría ser más antigua de lo que imaginas. Vamos a retroceder un poco. En el verano de 2021, los Trail Blazers despidieron a su entrenador de muchos años, Terry Stotts, quien había estado con el equipo durante 9 años. Stotts en realidad se convirtió en entrenador en jefe al mismo tiempo que Damian Lillard fue seleccionado en el draft. Los dos formaron una relación cercana. En las buenas y en las malas, ellos soportaron varias épocas tumultuosas de la franquicia. Desde las lesiones que destruyeron su núcleo, hasta la partida de LaMarcus Aldridge en la agencia libre. Los Trail Blazers tuvieron varios contratiempos en la era de Damian Lillard, pero algo siempre fue constante. Stotts era su hombre. Genio ofensivo que ayudó a Damian Lillard a convertirse en una de las amenazas de anotación más letales del deporte. Sus equipos siempre fueron de los mejores ofensivamente, pero no logró ganar el campeonato en una conferencia muy competitiva. Pero eso pronto cambiaría. Cuando el equipo se dio cuenta de que necesitaban tomar un rumbo diferente, todo comenzó con el ascenso de Joe Cronin en la oficina principal. Ocupó varios cargos en la gerencia de los Blazers durante más de 15 años, antes de ser ascendido a asistente y luego a gerente general. Con la salida de Terry Stotts, se esperaba que los Blazers iniciaran un largo y difícil proceso para encontrar a su nuevo entrenador en jefe. Fue un gran acontecimiento en ese momento. Había muchos criterios que buscaban.
Por ejemplo, debían llevarse bien con Lillard. Buscaban un entrenador experimentado, ya que el equipo era de veteranos y preferían a alguien veterano. Requerían a alguien que enfatizara más la defensa. De hecho, Lillard incluso tuvo varias conversaciones con Joe Cronin y le dio sus sugerencias sobre los entrenadores que prefería. Sin embargo, resulta que Cronin nunca tuvo la intención de escuchar a Lillard ni de entrevistar a otros entrenadores. Incluso surgió un informe que decía que Lillard estaba frustrado con el proceso de contratación del entrenador principal, porque para él era obvio que a nadie le importaba su opinión. Desde el principio, cuando Joe Cronin asumió como gerente general, ya tenía en mente al tipo que quería, Chauncey Billups. Billups era la antítesis del tipo de entrenador que se suponía debían contratar, ya que no cumplía con ninguno de los supuestos criterios que estaban buscando. Era inexperto, solo tenía un año de experiencia como entrenador asistente y no tenía una buena relación con Lillard. Sin embargo, pronto quedó completamente claro por qué Billups, de entre todas las personas, fue el elegido por Cronin. Ellos ya tenían una amistad que abarcaba 30 años. Aunque no lo creas, Cronin fue un destacado jugador de baloncesto en su época. Él creció en Colorado, en la misma zona que Billups, y en los años 90 sus equipos de preparatoria se enfrentaron en un partido de campeonato, donde el equipo de Cronin terminó perdiendo. Billups. Equipo, aunque la rivalidad era respetuosa. Cronin sabía que Billups era el centro de atención en Colorado, el mejor prospecto salido de Denver. Admiraba mucho a Billups y decía que, a los 15 años, él era el mejor jugador del estado. No solo eso, sino que su relación era más profunda de lo que podrías pensar. Sus familias se conocían. Billups era muy amigo de la hermana de Cronin, Katie, y ella asistía a Colorado State. En la primera entrevista de Billups al unirse a los Blazers, le preguntaron sobre su relación con Cronin y simplemente dijo, "Nos conocemos desde hace mucho tiempo". Su conexión era profunda, pero a los ojos de los aficionados y de los medios de los Blazers, la contratación de Billups fue una completa farsa. Esta fue quizá la peor contratación por nepotismo en la liga, al menos en la gerencia, pues manipularon a la afición haciéndoles creer que Cronin buscaba un entrenador competente. No lo estaba, no tenía ninguna intención de hacerlo, solo quería contratar a su amigo de toda la vida. En Portland, Billups siempre intentó decir lo correcto. Por ejemplo, la defensa había sido el principal motivo de preocupación durante años. Bajo Terry Stotts, fueron uno de los 5 peores equipos defensivos durante mucho tiempo. Billups sabía que debían mejorar en eso, por lo que fue su principal argumento para convencer a los aficionados. En realidad, todo era puro discurso. En su primera temporada allí, terminaron en último lugar de la liga en calificación defensiva. Fueron un equipo defensivo pésimo las 4 temporadas que estuvo ahí. Lo más importante es que su relación tensa con Damian Lillard dañó aún más la química del equipo. En diciembre de 2021, pocos meses tras la llegada de Billups al equipo, esto comentó sobre sus jugadores. Cita, "El fuego competitivo y el orgullo son cosas que o tienes o no tienes. Eso es algo que no puedes apagar y encender. Nunca he visto a un equipo que necesite que su banca inspire a los titulares. Eso me parece una locura. Debería ser al revés". Fue una crítica directa a los esfuerzos de Lillard y la alineación titular. Todo por lo que los Trail Blazers trabajaron se estaba desmoronando. Lillard expresó su frustración por jugar en una ofensiva nueva que no conocía. Él siempre destacaba en una ofensiva fluida, lo que le permitía ver la cancha y decidir intuitivamente. Sin embargo, con Billups, él prefería un plan de juego más rígido, tomando el control él mismo y así limitando la libertad de Lillard. Esto llevó a su peor inicio de cualquier temporada. En sus primeros 20 partidos, lanzó el balón de manera horrible, con la peor eficiencia que ha tenido. El equipo pasó de ser la segunda mejor ofensiva bajo Terry Stotts a la ofensiva número 27 con Billups. Es cierto que Lillard se perdió mucho tiempo por lesiones, pero incluso cuando jugó, su ofensiva seguía siendo horrible. Un año después, su relación llegó a un punto de quiebre. Al final del año, los Trail Blazers podían llegar a playoffs porque Lillard tenía su mejor temporada. Pero a finales de marzo, Billups y Cronin tomaron la decisión ejecutiva de dejarlo fuera por el resto de la temporada para que los Trail Blazers pudieran perder a propósito y así obtener una mejor selección en el draft. Perdieron 9 de sus últimos 10 juegos, quedaron fuera de playoffs y entraron a la lotería del draft. Un Damian Lillard sumamente molesto se sentó y habló con ellos, preguntándose cuál es el plan aquí.
Él tenía la impresión de que estaban tratando de construir un equipo contendiente, porque a su edad, lo único que le queda por hacer es ganar un campeonato. Ahora, al darse cuenta de que su plan es perder a propósito, no tenía ningún deseo de estar ahí. El hombre, antes admirado por su lealtad a la ciudad, ya no pudo soportarlo. Dejó el equipo para intentar ganar el título en otro lugar. Sin embargo, eso también fracasó. Ya sabes cómo terminó eso. Finalmente, resolvió su conflicto con Portland y volvió a la ciudad para reunirse con su familia. Al menos esta vez, Billups ya no estará cerca. La forma en que Billups llegó como entrenador a la organización fue sospechosa. Sin duda, es el peor entrenador en la historia de esta franquicia, y sus 4 temporadas ahí representan una época oscura en el baloncesto de los Blazers. Lo peor de todo es que tuvieron la audacia de ofrecerle una extensión adicional de 2 años durante el verano. O sea, ¿por qué? Supongo que su récord mejoró un poco, pero eso se debe más al desarrollo natural de sus jugadores jóvenes. ¿Qué hizo siquiera Billups para merecer tal extensión, aparte de ser amigo de Joe Cronin? Tal vez con su arresto y salida del equipo, los Blazers finalmente podrían hacer lo que se suponía que debían hacer desde el principio: iniciar una verdadera búsqueda de un nuevo entrenador, alguien que sea el mejor para un equipo joven en ascenso. Si encuentran a ese entrenador perfecto, podrían ayudar al equipo a llegar al siguiente nivel. En fin, eso es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado el video y, por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.